Muy bien, pues muy buenas noches para todos, sean bienvenidos. Vamos a abordar el tema de acompañamiento en tiempos de pérdida y de duelo, recordando, estamos en un tiempo de práctica, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde ya hemos venido siendo procesados en el módulo pasado, 2 meses tratando, ¿verdad? Con emociones, temperamento, personalidad, carácter, crisis, etapas de vida. Bueno, ya lo que quedó en el módulo 2, ahora en este módulo 3 vamos a otorgar estas herramientas también que se les han venido entregando de práctica. Y como manera de inicio, vamos a reflexionar en este pasaje de la escritura que nos vamos a meter a lo que es la tanatología o el arte del buen morir. Y la escritura nos habla acerca de la aflicción, ¿verdad? De las personas que sufren, de las personas que lloran. Y nos habla de una bienaventuranza. Ahorita a través de la clase vamos a ir discerniendo, ¿no? ¿Por qué se considera como una bienaventuranza, ¿verdad? Los que sufren, los que son afligidos, los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consuelo. Y en 2 Corintios 1 del 3 al 4 pues nos habla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. Entonces lo miramos como ese Padre que consuela, que acompaña, que anima, ¿verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, vamos ahorita a ver diferentes tipos de duelo para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, primero vamos nosotros a recibir ese amor. Vamos a recibir esa bondad, vamos a recibir esa sanidad, vamos a recibir esa restauración, esa restitución, vamos a saborear, ¿verdad? El sabor de la consolación. No es lo mismo que te consuele un ser humano a que recibas la consolación, la restitución por parte del Padre, ¿verdad? Claro que va a usar a personas aquí en la tierra, pero quienes tienen discernimiento en el espíritu se van a dar cuenta que no es en sí la persona, sino está siendo un instrumento la persona en las manos de Dios, el cual nos está trayendo, ¿verdad? Esa confortación, esa consolación. Y una vez que ya somos nosotros restituidos, restaurados, consolados en esa área, entonces, para que podamos entonces nosotros también consolar a los que están en alguna situación probablemente igual que nosotros, y lo hagamos a través de la consolación. Con que nosotros somos consolados por Dios, así vamos nosotros a consolar. El proceso del duelo. ¿Qué es el duelo? De repente hay muchas afirmaciones, hay muchas opiniones acerca del duelo, pero vamos a ver que el duelo es un proceso natural de respuesta ante la pérdida de un ser querido o ante la pérdida de algo que perdemos, ¿verdad? Simplemente en las etapas de vida, entrar de una etapa a otra, por decir de la infancia a la adolescencia, pues ya tenemos una pérdida ahí, ¿verdad? Porque entramos en crisis física, biológica, psicológica, espiritual, por una transición que se está haciendo en nuestra vida y ya se da un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a volver a esa etapa de la infancia. Y así vamos, Stanislaw Grof, un psiquiatra checoslovaco, nos habla y nos menciona mucho, ¿no? de las constantes muertes que vamos nosotros teniendo a través de la vida. Y si ahí le sumamos, ¿verdad? Que de repente algún accidente, perdemos alguna movilidad de nuestro cuerpo, perdemos algún miembro de nuestro cuerpo y pues tendremos que vivir un duelo, ¿verdad? Adaptarnos ahora a vivir sin ese miembro del cuerpo, sin esa capacidad que nosotros teníamos. Alguna, algún familiar, alguna persona con mucha influencia en mi vida, de repente dejé de verla, de repente en el matrimonio, una separación, un divorcio, pues se vive un proceso de duelo. ¿Cuánto dura? Mm, no tendríamos como una respuesta de decir, pues dura un mes, dura 6 meses, dura un año, porque pues es incierto, ¿verdad? Aquí va a depender mucho la habilidad, ¿verdad? La disponibilidad, la sencillez, la humildad
de la persona de ser acompañado, de ser acompañada. Va a tener mucho que ver el círculo de influencia que tenga en su entorno, para recibir ese acompañamiento. Y pues realmente a final de cuentas dependerá de lo que hagas en tus días, ¿verdad? Dependiendo de las decisiones que la persona vaya tomando. Hay veces que las personas todavía quieren sufrir un poco más, todavía no aceptan, ¿verdad? Unos tienen una resiliencia impresionante que se recuperan muy rápido, otros duran un poco más, pero independientemente de si duran más o duran menos o duran algo intermedio, lo que importa realmente es este, la recuperación, ¿verdad? Que se sanen los duelos. Entonces vamos a ver, pues la respuesta, ¿verdad? No es igual para todos. Aunque el duelo se puede considerar como algo universal, pues cada duelo, cada pérdida, ¿verdad? Cada proceso es único y es diferente. ¿Por qué? Porque aun cuando se dé una pérdida, por decir, de unos hijos gemelos, ¿verdad? La misma palabra, no son hermanos, son gemelos. Pero pues ahora sí que son independientes. Y si llegaran a perder a su padre o a su madre, el duelo que van a vivir lo van a vivir de manera diferente, ¿verdad? Porque son dos individuos, son dos personas, sí, pues son gemelos, pero aún llevando esta hipérbole, ¿verdad? De este ejemplo, aún así, o sea, sería un proceso completamente diferente a pesar de que fuera el mismo padre o la misma madre. En las etapas vamos a ver que hay un aturdimiento y un choque. Ahorita vamos a ver también a otros autores. Aquí es donde intentamos asumir lo ocurrido, muchos síntomas físicos, confusión emocional, problemas de memoria y de concentración, así como que una impresión, ¿verdad? Un aturdimiento, así que llega a nuestras vidas. En la evitación y la negación es otra etapa. Aquí vienen ya mecanismos de protegernos, de dolor, sentimientos de enfado, de rabia, de irritabilidad, de culpa. No puede ser, esto no puede estar pasando, esto no es cierto. Y bueno, entran ahí en esta etapa, las personas. La integración y la conexión, ya aquí ya se pasa por un proceso de aceptación, ya la pérdida ya se va trascendiendo, ya estamos más preparados para enfrentar el dolor y conectar con los recuerdos posibles desde despedida para entrar a una adaptación, a una renovación acerca de lo nuevo, ¿verdad? Que ahora tengo delante de mí. Y ya cuando llegamos a una transformación o un crecimiento, pues es porque ya se dio toda una reorganización, principalmente en el mundo interior de la persona. El dolor da paso a sentimientos de gratitud, de amor incondicional. Por decir un ejemplo, el divorcio, tiene sus etapas. Son 7 estadios del divorcio. El primer estadio, la primera etapa del divorcio es el divorcio emocional. Vamos a poner que hay un matrimonio que se divorció a los 10 años de casados, pero desde los 2 años o desde los 3 años tuvieron un divorcio emocional. ¿Cuál es el divorcio emocional? Donde cada quien comienza a hacer sus planes de manera personal, donde no incluye a su cónyuge en su vida, donde no toma en cuenta a su cónyuge en su vida, donde no hay una sola carne, pues no hay una vinculación entre la pareja, cada quien tiene sus proyectos, cada quien gana su dinero, cada quien administra sus cosas a su manera y entonces ahí ya tenemos un divorcio emocional que dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, pues dará a luz, ¿verdad? A un divorcio ya legal, donde estén frente a un juez firmando un documento para finiquitar legalmente esa relación. Después del divorcio legal viene otro estadio o otra etapa del divorcio que le llamamos nosotros el divorcio psicológico. Aquí es donde la persona, ya sea el hombre o sea la mujer, pues va a entrar en un proceso como lo marca aquí, ¿no? Un proceso de reorganización, de transformación, donde ya acepté
que esta relación ya no se pudo dar, ahora me voy a reorganizar y ahora voy a llevar mi vida de esta forma. Si hay hijos, bueno, vamos a ver cómo quedamos organizados con los hijos, de qué manera se va a hacer y entonces psicológicamente muchas veces no se vive este proceso, únicamente llegan algunas personas a la etapa de la firma y posteriormente llegan a tener más problemas todavía después de la separación. A mí me ha tocado atender a matrimonios que tienen ya 5 años de divorciados, de separados, y los problemas son más fuertes ahora de cuando estaban casados, a diferencia pues que ahora la dificultad, ¿verdad? Con los hijos, el daño con los hijos, y es algo impresionante. Por eso es importante ir viendo estas etapas, estos procesos, cómo es que se van dando, cómo afecta a un duelo, cómo afecta un proceso de duelo que nosotros, de pérdida que tenemos, pues afecta a nuestras sensaciones físicas, afecta a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, viene un cansancio emocional, viene un sobrepensamiento, ¿verdad? Viene una depresión, tristeza, aflicción. Afecta también socialmente nuestras conductas, en nuestras relaciones y sobre todo también de repente Dios, ¿verdad? En lo espiritual, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios me lo quitó? ¿Pero por qué? Y bueno, está en una crisis la persona y es importante que ustedes como terapeutas, el día de mañana que estén en acompañamiento, que estén dándole acompañamiento a las personas, puedan identificar, ¿verdad? Que una persona cuando está en crisis, cuando está en un proceso como estos, pues a veces va a decir las cosas no precisamente porque sean las cosas, sino porque está en una crisis, muchas veces no dice, no sabe lo que está diciendo y únicamente pues están saliendo esas palabras. Ya vendrá un momento de que se calme, se tranquilice un poco más para poderle dar el acompañamiento necesario a la persona. En segunda de Corintios, veíamos en esta parte de la escritura que destacan dos asuntos de la mayor importancia para la teoría y para la práctica del acompañamiento, y nos hablaba de consolar, digo, de ser consolados y de nosotros poder recibir ese consuelo a nuestra vida, ¿verdad? Es aquí donde se desarrollan estas habilidades, estas capacidades. Nosotros como seres humanos podemos tener capacidades psicológicas, conocimientos psicológicos, terapéuticos, podemos manejar determinada terapia de manera profesional, pero indudablemente quien va a hacer una restitución, quien va a hacer una sanación en el alma, tiene que ver con principios divinos, ¿verdad? Porque el psicólogo a lo más que podemos llegar, pues es a cuestiones de la mente, de emociones, sentimientos, pero ya para poder sanar heridas del alma, ya para poder tener una transformación, una renovación, una restitución, pues estamos apelando a algo divino y si la persona que estamos acompañando pues tiene una fe, tiene una creencia, independientemente de la creencia que tenga, nos va a nosotros a colaborar para el acompañamiento que se le vaya a dar a esta persona. Dice a los que están en cualquier tribulación, o sea, sin importar la dificultad, sea una pérdida de un ser querido, sea un momento de separación, de divorcio, sea la pérdida de algún trabajo, la pérdida de algún material, de algún bien material, sea cual sea la situación, vamos nosotros estando preparados para poder acompañar a las personas en la situación por la cual las personas estén pasando. En la muerte y en el duelo hay una reacción natural ante la pérdida, ¿verdad?, de una persona. Es un objeto, un evento significativo. El duelo se da
de muerte no solamente por personas humanas, sino por seres vivos también. De repente hay personas que se quiebran demasiado, ¿verdad? Por alguna mascota que tuvieron, por algún cariño, algún aprecio, por algún significado que tenía para ellos. Y como terapeutas, pues necesitamos estar preparados, no hacer mínimo ese sentimiento de la persona o ese dolor, ¿verdad? Por la que está pasando. Yo tuve una experiencia, una persona muy a mujer muy pudiente, muy fuerte, una persona admirable en su liderazgo aquí en la sociedad. De repente, de buenas a primeras, muy quebrada, muy lastimada, quiere ser, atendida. Abrimos el espacio para poder atender. Y la sorpresa que nos llevamos, pues fue que su mascota, ¿verdad? Después de 12 años de acompañarla, muere y entró en una crisis que uno dijera, oye, pero te escuchamos hablar y te escuchamos con aquella autoridad y con aquella personalidad, con aquel conocimiento y ahorita verte tan quebrada por esto que para unas personas tal vez podría ser como insignificante. Nosotros como terapeutas pues le damos valor para lo que la persona tiene valor y en ese valor pues bueno, lo vamos acompañando, ¿verdad? No hacer algo insignificativo cuando para la persona pues es lo que lo trae a consulta, ¿verdad? Para que sea atendida. La reacción emocional y la conducta en forma de sufrimiento, aflicción, cuando estos vínculos afectivos se rompen, nuevamente hablando de un ser vivo, ¿verdad? De un ser querido, de repente le cuesta trabajo a la persona darse cuenta, llegar a la aceptación, hacerse a la idea de que ya no nos vamos a ver, de que ya no va a estar conmigo, de que las cosas ya no van a ser igual. Viene ese sobrepensamiento y pues viene una aflicción, viene un deterioro, viene un cansancio emocional, vienen las ganas de estar dormido, ganas de no despertar. Y bueno, son procesos que se viven, lo conductual, porque hay comportamientos también observables con una persona que está viviendo un proceso de duelo. Eh, si ustedes ya vieron la película de Cicatrices, les pediría que lo puedan tomar como tarea de esta semana, que se metan a verla, pero ya no la vean como un espectador, sino que ahora la vean como terapeutas y vayan mirando el proceso de duelo, ¿verdad? Cómo es que se va dando, cómo es que se va manejando, qué áreas se van trascendiendo y ustedes con lápiz y papel van haciendo sus anotaciones, sus observaciones y eso pues les ayudaría a ustedes mucho también para ejercitar esa parte por las experiencias, ¿verdad? Que uno ve, porque la película pues tiene momentos impactantes que pues cualquier parecido con la realidad pues es mera coincidencia porque pues es muy parecido a lo que vivimos con algunas personas que nos toca acompañar. Incluye también componentes psicológicos, físicos y sociales. Con los nuevos avances en medicina, nace un fenómeno denominado la revolución de la mortalidad, en el cual la muerte se ve cada vez más como un proceso lejano y propio, casi exclusivo de la adultez tardía. Y ahora con la inteligencia artificial, y ahora con las redes sociales, y ahora con la tecnología, ya surge, por decir, un modelo, ahorita no recuerdo el país, pero ya surgió un modelo donde la persona, ¿verdad?, es quemada y las cenizas van y se ponen en una pequeña planta que desde mañana será un árbol. Esa planta o ese árbol va creciendo conforme van pasando los años, pero hay una conexión a través de la inteligencia artificial donde las personas llegan ahí y pueden interactuar con la persona que ya no está. Se pueden poner a platicar y él responde, ¿verdad? Obviamente la persona ya no está en aquel árbol o en aquella planta, dependiendo los meses o los años que hayan pasado.
Y pues esto nosotros como terapeutas lo vemos como un peligro porque hay mucha probabilidad de que las personas no lleguen a llegar a una aceptación para poder tener una trascendencia, una aceptación de que la persona pues ya no está, ya no voy a convivir con él o con ella. Entonces lo vemos esto de la tecnología y de lo que están las ciencias avanzando a través de este tipo de procesos, lo vemos nosotros tal vez desde un punto de vista transpersonal, desde un punto de vista espiritual, lo vemos como algo peligroso. Hay cuatro duelos que es también importante nosotros ubicar, ¿verdad? Un duelo que lo vemos como normal, otro como patológico, otro anticipativo, otro inesperado, y cada duelo va a depender mucho de las circunstancias, del entorno, por decir, un duelo normal, donde vemos que sentimientos y conductas que son esperables tras la pérdida, hay un periodo de adaptación, vieron al familiar que estaba enfermo, fue evolucionando la enfermedad, lo estuvieron atendiendo, se estuvieron acercando, pero después de tal vez 6 meses, un año, la persona parte, ¿verdad? Por una enfermedad, entonces se ve como un duelo normal, donde hubo un periodo de adaptación, donde vieron el sufrimiento que tenía la persona y pues llegaron un momento de la aceptación. Está el duelo patológico. En este duelo, la persona no es capaz de asimilar la nueva situación. O sea, es cuando las personas se aferran, luego caen a deseos de venganza. Muchos han llegado a volverse asesinos, ¿verdad? Por situaciones de que no trascienden, se vuelve una patología el duelo. No asimilan esa situación. De respuestas, emociones y conductas y muchas veces se van a estos extremos. Nos tocó acompañar un matrimonio que tuvieron su separación, hubo el divorcio, ¿verdad? Cada quien se fue por su lado, pero a final de cuentas los hijos se quedaron con ella y la persona era una persona de aquí de los aguacateros, pues que mueven mucho dinero, lleno de ira, de rencor, cuando dio la patria potestad, la decisión el juez no la aceptó, y pues desafortunadamente mata a la esposa. La familia no se queda conforme, lo buscan hasta que lo matan también. Y ese divorcio, esa separación que no se concluyó de la mejor forma, donde terminan los dos padres asesinados. Ahora, imagínate el duelo para un jovencito de 12 años, para una niña de 8 años y para un bebé que tenía 2 años. O sea, es algo impresionante que obviamente esto va a traer algún rasgo patológico el día de mañana si no se sabe acompañar a esos adolescentes y también a las familias, porque esto de la venganza y me la hiciste y me la pagas, y pues son situaciones algo desagradables que nosotros nos vamos enterando a la hora de ir acompañando a las personas en esta situación. El anticipativo, aquí el duelo comienza antes que la pérdida. Puede ser el ejemplo de un diagnóstico de una enfermedad grave. Les explicaba también hace un momento, ¿verdad? Que de repente alguna persona en adicciones, de repente alguna deformación, de repente algún cáncer, de repente pues algún virus o algo que esté atentando hacia la vida de la persona. Bueno, ya hay como un mensaje, ya hay algo que nos está avisando, ¿verdad? Que la situación de la persona, entonces la familia comienza con una preparación. En el duelo normal, pues vemos que, por decir, las personas que ya están en determinada edad, decimos, pues bueno, murió, tuvo una muerte normal, porque pues murió por vejez, sí, pues estaba enfermo, pero pues ya tenía 90 años, ya tenía 98 años, o sea, ya descansa ahora la persona, ¿verdad? Porque es algo normal en determinada edad que nosotros llegamos, pues la hora de la partida. El inesperado es aquí donde vamos a tener más chamba que tal vez que en todas las demás. Bueno, en el patológico también.
pero en el esperado se produce a partir de elementos no normativos, por decir, de repente secuestraron a alguien y lo desaparecieron. Y este tipo de acompañamientos, híjoles, es tan difícil de acompañar y es tan difícil también de trascender, que la revelación, la guía del Espíritu Santo, creo que es lo que podría ayudarnos con mucha eficacia, con sabiduría para acompañar este tipo de situaciones. Los accidentes, ¿verdad? Que de repente la persona salió, tuvo un accidente y pues ya no regresó. Ahora con el coronavirus, ¿verdad? Que metían por una gripe, por algún malestar a sus familiares al hospital y se los regresaban en bolsas, en ataúd. Entonces, estos son duelos, ¿verdad? Inesperados que de repente la gente pues no se lo esperaba y lo sorprende, ¿verdad? Ante esta situación. El duelo es un proceso subjetivo. ¿Cómo vamos a reaccionar ante una pérdida? Realmente es incierto. Decimos a veces que estamos fortalecidos, decimos que nosotros vamos a poder, pero es un poco complejo. Cada persona lo vive de manera distinta en cuanto a forma, contenido, duración, lo que significa que no todas las personas pasan por las mismas etapas ni por el mismo orden. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el liderazgo, en el cristianismo. De repente, algún líder cristiano pierde a un ser querido, llámese cónyuge, llámese padres, este, y como es el líder, ¿verdad? Y está ante aquel funeral, ante aquel cuerpo presente, ese ser querido, vamos a ponerle mamá, ¿verdad? Se muere el ser querido, de aquel líder, una mamá que está ahí en ese féretro, están en ese funeral. Y ves de repente al líder, ¿verdad? Como muy tranquilo, como que no pasa nada, partió con el Señor, ya se fue con el Señor. Y a veces porque es el líder y porque tiene la atención, ¿verdad? Hacia él, pues tiene que aparentar de repente, pues son pues creencias, dogmas que vamos aprendiendo ahí que no sabemos cómo gestionar nuestras emociones y que tenemos muchas veces que aparentar fortaleza por el liderazgo que tenemos. Pero aquí lo mejor pues es gestionar la emoción. Si es tiempo de llorar, hay que llorar. Si es tiempo de estar tristes, vamos a estar tristes. Dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y cuando hay personas que no viven en tiempo y forma sus procesos de duelo, a mí me ha tocado acompañar personas que después de un año que murió el ser querido, pues ahora tiene que llorar lo doble o lo triple porque no lo pudo hacer en el momento que estaba aquel familiar en ese funeral, en ese cuerpo presente. Entonces, también el duelo de un hijo que enfrenta, por decir, un cáncer, que es un duelo anticipativo, no inesperado, ya que existe un diagnóstico previo. Y el duelo más común, pues también es el duelo normal, ¿verdad? Que la persona, pues ya, llegó a su tiempo, se le acabaron los días, ¿verdad? Y Dios toma la decisión de llevarlo a su presencia y se consideran esto como duelos de cierta forma normales. El duelo por la pérdida de capacidades, pues también aquí son casos de estos procesos que se desencadenan debido a la salud, al movimiento, ¿verdad? Algún miembro de nuestro cuerpo, alguna discapacidad, ¿verdad? De repente que veía, pero ahora ya no ve, que escuchaba y ahora ya no escucha, que caminaba, ahora no camina, la amputación de los pechos en la mujer, el sacar la matriz, ¿verdad? De la mujer, pues todo esto te mete a las personas a un duelo que si no tiene, ¿verdad? El acompañamiento necesario más que nada por la familia, las personas más cercanas para que esa red de apoyo, ¿verdad? Que es sumamente importante en el proceso de un consultante para poderlo llevar a una trascendencia. Y pues son duelos que a veces no se les toma
la importancia, se ve como algo insignificante, pero luego van avanzando, las habilidades se van habilidades que no se tenían por no cuidar, que se tenían y que ahora no se tienen, y ahora por no cuidarlo se va deteriorando, pues esto ocasiona problemas muy fuertes a las personas. Será un duelo que se desarrollará tanto quien padece esta discapacidad como los familiares. Pues imagínate que sea el padre, ¿no? El proveedor, el que llevaba el sustento a la casa. Ahora, pues cae en silla de ruedas, ahora ya no puede trabajar, ahora ya no puede proveer, pues imagínate a la crisis que se somete toda la familia. Ahora a mamá le va a tocar salir, ser la proveedora, traer el sustento y la atención, ¿verdad? Si hay una persona discapacitada, cómo se va a atender a las personas de la casa, a los hijos, a las hijas. Entonces, toda la familia suele ser afectada por este tipo de pérdidas y que, insisto, que a veces no se les toma la importancia necesaria en el acompañamiento. Los sueños, la autoestima también, así como el estilo de vida que ya no, las personas ya no vuelven a ser los mismos. Por decir, hay deportistas que apostaron tanto por aquella carrera, por aquella olimpiada, por aquella competencia a la que iban a ir, tenían sus sueños, su esperanza tanto en alguna participación que a veces una caída, una fractura, un daño, una lesión física les incapacita y ya no pueden participar en ello. Entonces se ve afectado todas estas áreas. No se diga también la pérdida de empleo. El trabajo brinda a las personas no solamente un salario, sino que también nos proporciona una seguridad, identidad y sentido de pertenencia, ¿verdad? Por ser las personas proveedoras. El empleo, pues, es un espacio donde se cultiva, se desarrolla, se disfruta, se vuelve como un estilo de vida porque pasamos gran tiempo de nuestras horas cotidianas, las pasamos en la cuestión laboral. Cuando se produce la pérdida del empleo, la confianza en sí mismo, así como la percepción de sus capacidades personales y profesionales, pues se ve devastada por una decisión que los coloca frente a una nueva realidad. Hay personas que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dos personas que tenían 20 años en la misma empresa, de repente la empresa, hasta aquí, les dan su finiquito, ya no los ocupamos y 20 años, y estamos hablando de personas que entraron a trabajar a los 20 años y a los 20 años les dan su finiquito, o sea que ahora tienen 40 años. Dos reacciones, podría ser una, pues qué malagradecidos, entregamos gran parte de la mitad de nuestra vida, la entregamos ahí, viramos crecer la empresa y ahora para que nada más tan fácil así nos despidan, y va ahí la queja, ¿verdad? El no, el hacerlo lo difícil, hacerlo más difícil todavía con nuestro comportamiento y nuestra falta de aceptación. Hay otra reacción, ¿verdad? Que podría decir la persona, este es el momento que estaba esperando, realmente, pues con este finiquito tengo la oportunidad de ser ahora mi propio jefe, voy a invertir esto en un negocio, tengo la oportunidad ahora de manejar mejor mis tiempos y vemos la misma situación en dos personas, pero con unas reacciones, diferentes y aquí va a tener mucho que ver la resiliencia de cada uno de ellos. El duelo migratorio, que se migra, ¿verdad? De un lugar a otro donde entras a otra cultura, a otro idioma, que tal vez la forma, los principios o los valores con los que te formaron, pues ahora van cambiando, se va a tener una pérdida de identidad cultural, dependiendo, ¿verdad? A los países que muchas veces las personas, van, pues aquí como mexicanos, pues tenemos el ejemplo, ¿no? Del país norteamericano. La migración es un proceso de irse a un país o a una región de residencia donde para restablecerse en otro lugar con otras costumbres, pues aquí mismo en nuestro país, ¿verdad? Somos un país multicultural.
No es lo mismo vivir en el norte que vivir en el sur o vivir en la zona centro, ¿verdad? O en el Pacífico. Entonces, somos un país multicultural y de qué forma, pues cuando no tenemos un acompañamiento también en los procesos de migratorios, cuando nos cambian de una escuela a otra o que constantemente estamos en esta casa y ahora estamos en esta y ahora no pasa ni un año y ya estamos en otra. Entonces, todo esto, una escuela, otra escuela, otra escuela, todo esto va produciendo en las personas algunos rasgos patológicos que les va afectando, pues si hablamos de niños, que les va a ir afectando en su adolescencia y no se diga, les va a afectar en su juventud. Entonces, cuando una persona decide alejarse de su país, de su residencia, se produce la pérdida de normas culturales, costumbres religiosas, sistemas de apoyo social que conllevan a la adaptación hacia una nueva cultura. Se redefine, ¿verdad? La identidad, se abraza otra cultura, se abraza otro idioma, se abraza otras costumbres pues nosotros hemos conocido personas que en Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica, que les cuesta mucho trabajo poder adaptarse, ¿verdad? A una cultura norteamericana y más cuando está en una situación, de ilegal. En esta otra que les mencionaba hace un momento, ya tuvimos oportunidad de conversar un poquito en ello, pero hablar del duelo por la separación o por el divorcio, se produce luego de una ruptura amorosa y es considerado uno de los eventos más estresantes y del cual tenemos chamba como, o sea, hay mucha chamba en esto, en lo de la separación y en lo del divorcio. Entonces, si alguien de ustedes, desarrollara esta capacidad, esta habilidad, esta especialidad, ¿verdad? En lo que tiene que ver con matrimonios en separación o en divorcio, la verdad que el trabajo es mucho, es extenso lo que se tiene porque yo creo que en nuestra experiencia no pasa una semana en que nosotros tengamos experiencias de estar acompañando a diferentes personas, entre ellos a veces familiares, que están pasando por una situación como esta, debido pues al contexto cultural, a la globalización, a la hiperposmodernización que estamos viviendo ahora, la tecnología, o sea, todo lo que estamos viviendo ahora, los divorcios que nos ha tocado atender, en los más recientes, porque les encontraron evidencia en los teléfonos celulares, les encontraron mensajes, les encontraron fotografías. ¿Quién iba a pensar, verdad, que un aparato como estos, este, fuera la causa, o se encontraran las evidencias para poder llegar, ¿verdad?, a una ruptura familiar? El divorcio puede ser repentino o en un resultado de un proceso más largo, puede ser parte o totalidad de las etapas de duelo, este, experimentadas que se tengan las personas antes, todo lo que se vivió en la separación, antes de darse el divorcio. Estas etapas no son lineales, no es que ahora vas a pasar esto y luego esto, no, o sea, no ocurren de esta manera ordenada, sino que se trata de un ciclo, de vida, perdón, de ida y vuelta, en el que es prioridad permitirse expresar sentimientos para una sana recuperación. Cuando no se expresan los sentimientos, cuando la persona no encuentra ese apoyo, esa ayuda, esa conversación, ideal, ¿verdad? Para que le sepa escuchar, que le sepa acompañar, que le sepa guiar, ¿verdad? En una ruta de trascendencia, de aceptación, de transformación. Muchos terminan quitándose la vida. Muchos terminan afectando, ¿verdad?, a los hijos, golpeándolos por tu culpa se fue tu papá, se fue tu mamá, es que tú eras esto. Y luego al tratar también con los niños, con los infantes, con los adolescentes,
en esta situación de un proceso de divorcio, la verdad que es algo sumamente fuerte. Voy a hacer aquí una pausa. Está con nosotros también el maestro Manuel. Me gustaría que escucháramos también alguna aportación acerca de estos procesos, ¿verdad? También en la experiencia que él tiene de acompañamiento pues creo que este no es un tema nuevo, ¿verdad? Creo que es un tema en el cual, en la experiencia que él ha tenido en esta parte de consejería, de terapia. Así es que adelante, maestro, por favor, si gustas. Sí, Darles. sí, muchas gracias. En realidad eso es, o sea, es brindar algunos conceptos que pudieran ser consejos desde la práctica, en realidad, ¿no? Hablando de el acompañamiento, sobre todo aquellos que experimentan muerte en sus diferentes facetas. Nadie quiere morirse, sabemos, y de ahí está la crisis, ¿no? Cuando alguien sabe que va a morir o cuando alguien cercano muere, pues lo más probable es que venga o surja una crisis. Y se trata entonces de acompañar al que sabe que va a morir, esa muerte física, y al que pierde seres queridos también. Es otra crisis que también requiere acompañamiento. Y efectivamente nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a hacer eso. El acompañar, pues encierra mucho, ¿no? Es cierto que hay algunos principios para acompañar, pero pues cada caso es un caso. Cada caso es un caso y a veces los principios, aunque se aplican y sí ayudan mucho, pues a veces te los brincas, ¿no? Porque como tú decías antes, no son lineales. Eh, puedes, no sé, encontrarte con algunas situaciones complicadas y hay que más que nada observar para poder acompañar a la persona. ¿Cómo ayudar a los que sufren de algo? Tú lo decías, algunas pérdidas de la vida o algunas partes del cuerpo, el matrimonio mismo, el trabajo, una mascota incluso, ¿no? Que para algunos pueda ser un poco gracioso, pues realmente no lo es. Yo platicaba con un veterinario hace algún tiempo y en la plática surgió que, bueno, me pregunta que yo a qué me dedicaba, le digo, pues soy pastor. ¿Y a qué te dedicas tú? Pues soy veterinario, me dijo. Y tenemos las dos profesiones más estresantes del mundo. Y él había consultado una estadística acerca de las profesiones más estresantes y había encontrado que los veterinarios eran los que más sufrían del estrés, específicamente al momento de estar trabajando precisamente por los pacientes, o más bien por los dueños de los pacientes, ¿verdad? Por los dueños de las mascotas, porque las reacciones de ellos eran bastante, pues, dramáticas para él, ¿no? Aunque él tenía que ponerse en los zapatos de los dueños, como veterinario que es, pero sí veía ciertas actitudes o conductas, pues que él llamaba incluso patéticas, dramáticas, porque se trataba de un animal, pero pues depende cómo lo vea cada quien, ¿no? Yo tuve bueno, mi esposa tuvo tiene más bien, su hermana tuvo una mascota, era un perro que vivió con ellos muchos años. Y pues al fin el perro murió y cada que se acordaba, pues ella lloraba y nombraba el nombre del perro y se agarraba llorando, porque para ella fue algo muy importante. Entonces, al momento de acompañar, tenemos que ser empáticos y tenemos que ponernos también del otro lado, porque tratar de minimizar el asunto, pues no ayuda en nada. Hay que acompañar. Ahora, ¿cómo ayudar a los que sufren, ¿no? Cuando muere alguien con fe en Dios y sabe que hay una vida más allá de esta vida, pues es muy diferente, como dijo el apóstol Pablo, es muy diferente a los que mueren sin esperanza, ¿no? Es muy diferente el abordaje también al acompañar. Acompañar al que muere con fe en Dios, pues es muy sencillo, aunque es complicado a veces. Me he encontrado con casos que el paciente o el enfermo, el que va a morir, perdón, no se anima a dar ese último paso. O sea, ya está en el lecho de muerte, se espera el momento de la muerte, pero pasa un día, 2, 3 semanas y la persona no muere. Y simplemente es porque
no se decide a dar ese paso y es ahí donde se requiere acompañar. Nosotros en el argot pastoral se le llama entregar a a un hijo de Dios, ¿no? Es entregar, es ir con esa persona a su lecho de muerte, hablar con la persona si es que puede hablar, y si no, hablarle para darle tranquilidad y hacer que dé ese paso. Decirle algo como, pues estamos aquí para acompañarte en ese paso, no tengas temor, mira, y recordarle algo de la promesa de Dios, algo de la fe que tiene cuando es creyente, ¿verdad? Es relativamente fácil cuando sucede así. Y cuando no, bueno, pues entonces encontramos otra situación muy distinta. Pero es muy bonito cuando alguien que sí cree, que sabe que hay una vida más allá de esta vida, entonces puede uno fácilmente llegar y hablar con los familiares. Los mismos familiares te llaman, ¿no? Y te dicen, hace tanto tiempo que debió haber muerto y no ha muerto, está sufriendo, ¿qué hacemos? Y hemos tenido que acompañar ahora a los familiares y decirles, bueno, si ustedes lo permiten, pues voy y entrego a la persona, ¿no? Entrego a la persona. Y hemos ido, hacemos una oración por esta persona. Y de pronto, pues nos regresamos y cuando nos regresamos nos hablan, pues fíjese que ya falleció. O sea, nos damos cuenta de que era solamente un paso el que necesitaban dar y no se animaban, ocupaban a alguien que los acompañara. Y es muy importante porque la gente es cuando muere tranquila, cuando muere en paz. Y ahora hay que acompañar a los familiares, ¿no? Y a los familiares la forma de acompañarlos según la práctica, según la experiencia, pues es el convencerlos, el concientizarlos de que hagan la última lucha. O sea, traten de que la persona enferma, su familiar enfermo, tenga las atenciones hasta el final de su vida. ¿Para qué? Para evitar que tengan luego algún sentimiento de culpa a los familiares porque no le atendieron a tiempo, porque no estuvieron dispuestos a pagar un tratamiento hasta el final o por alguna razón parecida, pero siempre hay que hacer que hagan, que den atención hasta el final. Hay que incitarles o invitarles a que perdonen, porque muchas veces los familiares necesitan también perdonar para sentirse ellos a gusto y sobre todo lo último, lo tercero es permitir que la persona, el familiar, se vaya, así entre comillas, ¿no? Se vaya. Porque a veces como hay algunas situaciones entre los familiares, como hay falta de perdón, pues el que no está en lecho de muerte, está con ese problema. No quiere en cierto modo que se muera porque tiene algo pendiente. La persona que ya está en hecho de muerte, pues si tiene algo pendiente, en ese mismo momento, si puede hablar, se le invita a que perdone también. O sea, son varios procesos, varias situaciones, varias necesidades. Por eso decía yo al principio que cada caso es un caso en el acompañamiento a las personas, ¿no? Y estoy hablando desde mi experiencia, en realidad. Pero sí es muy importante el dar permiso para que la gente se vaya, porque a veces los mismos familiares están reteniendo a la persona porque no hay esa paz, no hay esa tranquilidad que debe haber para poder partir. Eso hablando de pacientes ya en lecho de muerte. Hablar o acompañar a pacientes terminales, pues hay que apoyarles para que ordenen sus tiempos, ¿no? En la Biblia tenemos que se habló con un personaje llamado Ezequías, creo, y se le dijo, ordena tu casa porque te vas a morir. Pues él sabía que iba a morir. Cuando alguien sabe que va a morir, pues hay que motivarlo para que arregle su casa, para que esté en paz y tranquilo cuando llegue el momento, porque esas son situaciones que necesitan vivir, son como ritos de pasaje que tienen que vivir para después estar tranquilos, para después estar más en paz con ellos mismos. Así que, como dije, estoy hablando desde la experiencia, hay que hablarles de morir dignamente, el morir dignamente, porque incluso hemos escuchado que algunos dicen, yo no quiero que me pongan tubos, yo no quiero que me rajen mi cuerpo, yo no quiero que me hagan este tipo de tratamientos o ese tipo de operaciones. Mejor déjenme así morir, enterito, en paz, sin problemas. Bueno, cuando eso pasa o cuando esa es la voluntad, pues habría que respetarse, ¿no? Porque aquí nos metemos a otra situación, que es la eutanasia, ¿no?
el, el- el hacer morir a la gente y es un problema ético allí, habría que considerarlo más adelante, pero sí, sí hay que ayudarles a morir, en tal caso, con dignidad, sin deterioro, sin dolor, sin culpas. Eso es algo que para mí es importante y lo he visto, que las personas quedan todavía mucho más en paz, tanto los familiares como la gente que muere. Las personas que están en duelo por alguna enfermedad, tú lo mencionabas, ¿no? Algún paciente con cáncer, alguien a quien tienen que extirparle algún seno, pues alguien que pierde una pierna, etcétera, pues realmente ahí lo que tenemos que evitar, porque ahora es más que hacer algo, es evitar el decir palabras como te entiendo, porque efectivamente no entendemos a la persona, a no ser que nos falte una pierna. Cuando hablamos con alguien que le falta una pierna y le decimos, yo te entiendo, entiendo cómo te sientes, es un error muy grande porque realmente no entendemos. Es como cuando alguien muere y vamos a dar el pésame famoso, ¿no? Y decimos, te entiendo, lo siento mucho. Pues no, realmente no entiendo, no entiende. Entonces, en algunas ocasiones es mejor quedarse callado, pero estar allí, acompañar y en algunos casos, en la mayoría de los casos, lo que más funciona es solidarizarse, en el caso de la familia, ¿no? Que hemos visto que algunos que tienen algún familiar con cáncer, pues ellos mismos hasta se rapan todos, andan parejitos. Yo leía una historia que se llamaba la gorra de la quimio, y era una gorra un tipo de boina que la pasaron de familiar en familiar, porque toda la familia padeció de cáncer. Y entonces ya sabían que para allá iban todos, que ese era su destino. Y con optimismo lo tomaron. Entonces decían, esta es la gorra de la quimio y te la voy a pasar. Y te la paso. O aún sin decirlo, cuando ya moría uno, el otro la tomaba y decía, yo la tomo porque el que sigue soy yo. Y era una forma de ver la enfermedad. Ellos estaban en cierto modo acompañando, ¿no? Entonces, pues eso podría ser unas personas con duelo. No podemos decir o no debemos decir o evitar decir el te entiendo y qué pena, ¿verdad? No, hay un proceso, ya lo mencionabas también, hay un proceso que se tiene que vivir y conforme se vaya viviendo, ya podemos ir usando expresiones de acompañamiento. Mientras tanto, a lo mejor convenga simplemente pues el callar y esperar, acompañar con nuestra presencia simplemente. Hablando de las fases de duelo, que también quisiera comentar un poquito aquí, porque no estoy reforzando, ¿no? Sino más bien estoy retroalimentando en cierto modo lo que tú ya dijiste, Ujú. desde el punto de vista más de la práctica, desde otro punto de vista desde otra práctica más bien, no como terapeuta, sino en un acompañamiento diferente. Las fases del duelo, como ya mencionabas, pues empezando por la negación, el no puede ser, el no es cierto, es un error, pues eso todo el mundo lo vive, nos ha pasado a nosotros que de pronto nos dicen algo y no te creo, ¿cómo crees? No es posible. O sea, hay un deseo de decir que no sea cierto, por favor, pero es la negación vista tal cual. Pasando luego a la ira, que también mencionabas, el por qué me pasa a mí, o escuchamos frecuentemente que alguien dice, pues ¿dónde está Dios? No que Dios es bueno cuando son creyentes y su fe empieza a fallar. Cuando no son, pues se refugian en otras cosas, pero igualmente están enojados con el doctor, con la ciencia, con el medicamento, con los alimentos, con todo el mundo. Hay un enojo. Y cuando uno mismo es el enfermo, pues lógicamente que tiene mucha razón el enojarse, ¿no? El por qué me pasa a mí. Yo he escuchado a algunos que dicen, ¿por qué esto no le pasa a fulano? Que es malo, ¿verdad? ¿Por qué no le pasa a tal persona que es un asesino, que nadie lo quiere? Cuando tenemos un familiar enfermo, pues casi decimos eso, ¿verdad? Decimos, ¿por qué mi familiar, por qué mi mamá, por qué mi papá se enferma y no mejor que se enferme el vecino, que es tan terrible, ¿no? O sea, siempre el coraje, el enojo ante quien sea. Es muy común que en los hospitales los pacientes se enojan con las enfermeras, que ni culpa tienen, pero es una forma de reaccionar a ese problema. Pasa luego a la negación, y se oye, a veces se usa como una frase,
cómica, ¿no? De, no te lo lleves, así como con gritos destemplados, no te lo lleves, no te lleves a él, sobre todo cuando muere un niño, un hijo. He escuchado mamás, papás que dicen, no, no te lo lleves a él, llévame a mí mejor. Son, son formas de afrontar el dolor y de reaccionar, pero son fases, ¿verdad? Son etapas que van a pasar, van a hacer van a tener su momento y luego pasarán a otra etapa. Y en este caso se pasa a la etapa de la depresión que tú mencionabas, ¿no? De pronto algunos ya no pueden hacer lo que antes hacían. Un deportista que ya no tiene una pierna, pues ya no puede caminar, ya no puede salir, ya no puede hacer algo. Sus metas quedaron truncas y pues realmente entra en depresión. Algunos por la enfermedad tienen que estar lejos de sus familiares, apartados de sus familiares, en soledad, aislados. Eso también genera depresión, ¿verdad? Y me acuerdo de Job, el paciente Job, de la enfermedad que tenía, cómo, cómo él pasó por todas las etapas en realidad, ¿no? Y cuando está totalmente enfermo y totalmente en depresión, él se siente así porque no puede estar con la gente que él ama. Y luego para colmo llegan algunos a disque acompañarlo, llegan algunos a acompañarlo y él les llama consoladores molestos porque van solamente a decirle cosas que no le llegan en ese momento. Es aquí donde entra lo que les decía yo, que a veces conviene mejor quedarse callado, como dice el dicho, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Que decir cosas que van a hacer sentir mal al paciente, como esos amigos íntimos de Job, que en realidad lo que hacían era hacerlo sentir todavía peor. Pasamos a la etapa de la aceptación, es cuando ya uno empieza a hacer su catarsis, ¿no? Como tú decías, pues para todo hay tiempo, tiempo de llorar, tiempo de reír, y es el momento en el cual pues, hay que llorar, y no hay más, hay que aceptarlo tal cual. Yo puedo contar, y disculpen que sea tan personal, pero puedo contar de mi suegra que estuvo con nosotros 6 meses en casa de nosotros, de mi esposa y su servidor, 6 meses en estado de coma, totalmente en estado de coma. Sus hijos se turnaban para cuidarla porque la querían mucho y estuvo bien cuidada. El doctor incluso creía que mi suegra tenía mucho dinero y que iba a dejar una gran herencia y que por eso la cuidaban, pero con tanto esmero. Y no, es que la querían bastante. Entonces se turnaban un día cada quien para cuidarla a mi esposa en el día porque estaba con nosotros y en la noche llegaba un hermano de mi esposa para cuidarla o una hermana y 6 meses estuve ahí. Entonces, en esa etapa ellos como que fueron aceptando que no había más, que que lo que seguía era la muerte. De tal manera lo aceptaron ¿cómo diría yo? Lo aceptaron de manera tan especial que cuando mi suegra muere, ella muere en la mañana, y los familiares, todos mis cuñados se reunieron y dijeron, ¿saben qué? Este, no hay que velar a mi mamá, no hay que velar. La razón era, ellos decían, porque 6 meses la estuvimos velando. 6 meses la estuvimos cuidando todas las noches. Entonces, creo que no hay necesidad porque el velarla es para acompañarla y para resignarse y para más cosas de los familiares. Pero no ellos, y creyentes la mayoría, creyentes, dijeron, vamos a sepultarla, así como ella quería, directamente y de tal manera, y así lo hicieron. Pero hubo esa aceptación, por eso lo comento, porque esa etapa de la aceptación, pues se le tiene que dar mucha importancia, y tanto el terapeuta como los familiares de los de los que han fallecido, pues requieren acompañamiento, ¿no? Y es la manera de hacerlo, hasta que llegue la superación, la etapa de la superación que viene con el tiempo, que es cuando, entiendo, se recuerda la mejor imagen, el mejor momento de aquella persona que se fue, las bromas que hacía. Y, o sea, habla de que ya se aceptó y de que se superó, y eso es bueno. Ante todo, como decía
decías tú, la actitud debe ser saludable, una aceptación primero, porque hay algunos que no la aceptan, ¿no? Pasa el tiempo, hay una crisis, hay un problema y pasa el tiempo y no aceptan lo que pasó. Tú contabas un caso, yo cuento otro caso de una señora que hacía 20 años se había divorciado. Bueno, la habían dejado, no se había divorciado. 20 años hacía que el esposo la había abandonado y ella seguía llorando todavía su duelo. Entonces, qué terrible, porque no hay aceptación. Cuando viene la aceptación, viene entonces la adaptación y después, pues será la sanación, ¿no? En todo este proceso, como dije, hay que evitar palabras como te comprendo si realmente no lo comprendes. Una frase también que es muy común es cuando se pierde algún familiar, por ejemplo, cuando una pareja pierde su hijo, y luego llegar y decirle, lo bueno que están jóvenes y pueden tener otro, pues aunque puedan tener 10, de todas maneras el que perdieron ya lo perdieron, ¿no? El decir, lo bueno que el cáncer es curable, bueno, es un aliciente, lo bueno que estás en el mejor, donde tienen el mejor equipo médico, lo bueno que la ciencia se ha multiplicado y todo, bueno, sí, son alicientes, son esperanzas, pero me parece que hay momentos para decirlo y yo diría más bien que ante todo hay que tener empatía, escuchar, acompañar y entonces tratar dependiendo del caso, porque cada caso es un caso, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir yo sobre eso. Ya sobre el divorcio, pues es otro rollo, ¿no? Es otra cosa que no sé si haya momento para eso, Y pero vamos a tener también, me parece que es dentro de 2 semanas, el tema de, específicamente nada más lo del divorcio. Y creo que ahí ujú, podríamos, profundizar un poquito más acerca del tema. sí, no, no. Como dije, lo que hice Sí, fue retroalimentar desde la sí, sí, sí. experiencia y pues ojalá que sirva de algo, ¿no? Sí, Gracias, pues amigo. yo creo que la retroalimentación pues nos va a nosotros dando también la pauta, ¿no? Para avanzar. Les voy a poner un ejemplo de acompañamiento, desde personas que no son, cristianas, que no tienen una fe hasta cierto punto. Una mujer que me tocó acompañar después de 1 año y 3 meses aproximadamente, los familiares deciden traerla a terapia porque todos los días, la esposa del ahora fallecido, ¿verdad? Ya más de 1 año del esposo fallecido, todos los días le seguía sirviendo las 3 comidas al día a su esposo. Se Wow. sentaba en la mesa, le servía a su esposo, o sea, ya, o sea, se volvió completamente pues una locura, una manía, ¿verdad? En ella. Entonces aquí lo que tratamos en ella, fue un enfoque cognitivo en el duelo y este enfoque se basa, pues, en acompañar a la persona, primero, pues, en un reconocimiento, ¿verdad? Una aceptación. Y una vez que logramos poder tener como un clic de desbloqueo, ¿verdad? Porque estaba como muerta en vida, estaba como sonámbula, ya había caído un patrón repetitivo y que había que, pues, desactivar eso en ella. Una vez que se logró hacer, bueno, pues vino el proceso, ¿verdad? Manejar, los pensamientos, esas creencias que de repente estaban relacionadas con la partida del ser querido, pues para ir facilitando este proceso, ¿no? que estaba pasando. Y en este proceso cognitivo de un acompañamiento en duelo, el primer paso podría decirles que es reconocer, en el caso del consultante, del paciente, reconocer los pensamientos automáticos, los gatillos, esos disparadores, ¿verdad? Identificar esos pensamientos que surgen de forma automática tras la pérdida. Ejemplos como nunca voy a ser feliz,
no puedo soportar este dolor, que van con Culver-Ross, ¿verdad? Que nos habla también de estos procesos y que entre uno de ellos entra la parte de la negatividad, ¿verdad? De que se cierra a la persona. Pues el trabajo de nosotros o la labor de nosotros en un proceso de una persona que está alejada de la fe o que no tiene una fe, ¿verdad? Como la que nosotros manejamos como terapeutas, pues también está esta otra parte de cómo acompañarlos. Como segundo paso, pues vendrá una reestructuración cognitiva. ¿Qué es una reestructuración cognitiva? Pues aquí ya vamos a llevar, ¿verdad? Un cambio de pensamientos, si lo viéramos desde un principio, desde una base bíblica, desarrollar un Romanos 12:2, ¿verdad? Donde viene una metanoia, donde viene una transformación de nuestra manera de pensar. Y aquí en esta reestructuración cognitiva, se van cambiando esos pensamientos negativos por pensamientos más realistas, por pensamientos más constructivos. Por ejemplo, ah, transformar, no puedo vivir sin esa persona, puedo aprender a vivir con esta pérdida con el tiempo. O sea, abrirnos a la esperanza. ¿Verdad? De repente la ira, el enojo, que viene a través de las personas que nos dañaron, que nos afectaron y que ahora ya, ya no está ni cómo poderles reclamar o podernos vengar, ¿verdad? Hasta cierto punto de eso, en el caso del consultante, del paciente pues es llevar a la persona a hacer un reconocimiento, ¿verdad? De las partes, de las virtudes, de las cualidades, porque no todo es malo, pues, en las personas. Y cuando se comienzan a ir reconociendo todo esto, pues la persona va haciendo esta reestructuración cognitiva, va avanzando en esta área, posteriormente revisar creencias también fundamentales, porque aquí es sumamente importante las creencias que la persona de cierta forma fue atesorando y de la manera pues como lo está experimentando. Al examinar nosotros este tipo de creencias profundas sobre la vida, la muerte y la justicia, aquí puede intervenir un proceso de duelo. Y esto puede incluir cuestionar ideas como la vida debería de ser justa, por qué le pasan cosas buenas, por qué se llevan, ¿verdad? A las personas buenas, por qué no mejor esta persona, por qué no se van mejores los que hacen maldades y va, ¿verdad? Hay que ir haciendo una revisión de este tipo de creencias en la persona. Y ya el siguiente punto sería fomentar nuevas estrategias de afrontamiento. Aquí enseñar habilidades para manejar la tristeza, no tanto, perdón, no tanto para manejar, sino para gestionar estas emociones como la tristeza, el dolor, cómo resolver estos problemas, cómo poder cambiar un pensamiento de repente que viene, ¿verdad? Los pensamientos, voy a hacer una analogía, son como los pájaros, ¿verdad? No podemos evitar un mal pensamiento, ¿verdad? Porque es así como algo fugaz. De repente vino ese mal pensamiento y es como los pájaros que andan volando, ¿verdad? No podemos evitar que los pájaros dejen de volar, pero si un pájaro se me para en la cabeza y quiere hacer un nido aquí en mi cabeza, pues entonces eso sí lo puedo evitar. Entonces viene un pensamiento y sobre un pensamiento, sobre pensamiento, entonces quiere anidarse aquí, entonces eso sí yo puedo tener una estrategia de acompañamiento con el consultante, de qué manera evitar, ¿verdad? Porque luego es que no puedo dejar de tener malos pensamientos, pues es que ni yo tampoco. Porque todos de cierta forma tenemos malos pensamientos y no es que estemos pecando. Únicamente pues es que esos malos pensamientos no dejar, no permitir que hagan un nido en nuestra cabeza, que luego ese pensamiento nos lleve a generar o a desarrollar una acción, que esa acción luego se convierte en un hábito, que ese hábito forme nuestro carácter y a final de cuentas nuestro destino en el presente pues pueda ser afectado.
Y como siguiente paso sería tener una flexibilidad cognitiva, aquí acompañar a las personas a ver la situación desde diferentes perspectivas, lo que puede generar nuevos significados y maneras de manejar esta pérdida, por decir, para en un lenguaje más trascendental, más espiritual, pues las personas no mueren, las personas trascienden, ¿verdad? En un lenguaje, en la iglesia o en la fe cristiana, pues es que no murió, descansa, ¿verdad? Pero llegará, llegará el día en que sonarán las trompetas y serán levantados, ¿verdad? Entonces hay una esperanza, porque lo decía el apóstol Pablo, no, no quiero que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, un duelo que lo vive una persona en la fe en Cristo con esta convicción, parte el ser querido, no llora porque se fue, o sea, llora porque nos quedamos ahora sin ese familiar y vamos a pasar un proceso de aceptación, ¿verdad? Porque sabemos que el familiar que ahora está en ese ataúd, que ahora está en ese funeral, que el siguiente día se va a llevar a depositar a un sepulcro, ¿verdad? Porque fuimos tomados de la tierra y a la tierra volvemos, en determinado momento, de nuestra existencia eterna, nos vamos a volver a ver. Y ahí está esa esperanza y aprendemos, desarrollamos una flexibilidad cognitiva que nos da una apertura a nosotros para no aferrarnos a una patología, ¿verdad? Algo que nos va a generar un trastorno el día de mañana y que va a afectar nuestra manera de vivir. Por último, se desarrolla en lo cognitivo una construcción de una narrativa coherente. Ya pasamos todo un proceso con lo que les estoy comentando, se le facilita a que la persona vaya integrando, por decir en el caso de la señora que ya tenía, me parece que tenía como 52 años, pero ya se veía su salud como si fuera una persona. Mi mamá, gracias a Dios, tiene 65 años y la persona, o sea, yo la miraba mucho más grande que mi mamá. Yo imaginaba cuando me la trajeron, dije, les me trajeron a una ancianita para ser atendida, pero ya cuando supe la edad, fue impresionante, ¿verdad? También fue impresionante ver cómo a través de las semanas, a través de que se iba haciendo este acompañamiento integrativo, cognitivo, donde se manejaban, se trabajaban la parte de las creencias. ¿En qué velocidad? En la velocidad que ella nos lo permitía. Cuando se reestructuró todo esto, cuando la persona integró esta pérdida, ¿verdad? Para ella, de manera no definitiva, sino que estaba con este proceso, perdón, no definitivo, sino cuando logra entrar a esta aceptación plena, completa, cierra esa etapa de su vida, hacemos un ejercicio donde simulamos un funeral, donde puede llorarle lo que le tiene que llorar, lo llevamos a ese descanso, a dejarlo partir, a entregarlo. Obviamente para eso hay ejercicios, ¿verdad?, que se van haciendo con los consultantes. Y a final de cuentas vimos en ella, porque la terapia no termina cuando la persona acepta, sino que ya la aceptación es un paso, pero ahora vamos a seguir teniendo un acompañamiento de transformación de esos pensamientos, que se sigan, ¿verdad?, generando hábitos en esos pensamientos, porque ya cuando logramos que un hábito se haga en la persona que se va acompañando, listo. Ya tenemos una persona en una trascendencia que en cualquier momento la podríamos dar de alta, la podríamos soltar, pero ya sabemos que lleva disciplina, ya sabemos que lleva hábito y sobre todo vimos cierto crecimiento y cierta trascendencia en el acompañamiento que se le fue dando a la persona. Si hubiera preguntas o comentarios también, vamos a comenzar por Albert y luego escuchamos a Paola y ahorita para poder concluir el tema. Albert, adelante, por favor. Buenas noches. Yo medio, ¿sí me escucha? Ahí te escuchamos, Albert, adelante. Medio ronco, pero aquí estamos con la influenza.
pero ya hoy ya sin fiebre, hoy ya sin fiebre. No, pues, bueno, me queda muy claro el tema del día de hoy, ¿no? Con respecto a esa parte del duelo. Y pues bueno, me queda entendido que pues es cualquier tipo de pérdida que tengamos, ¿no? Cualquier pérdida, ¿no? Y esto incluye, pues bueno, dejar de tener lo que yo tenía, ¿verdad? Y bueno, estaba yo muy atento a lo que decía el maestro Cabezuno, pues, y a lo que usted nos ha explicado. Y por ejemplo, yo he visto, ¿no? Que en el duelo con familiares, ¿no? Cuando sobre todo de hijos a papás, o que los hijos entran en duelo, ¿no? Yo he notado mucho que ha sido dos razones principales. Una, el sentimiento de culpa por no haber estado dando las atenciones, y el otro es porque no me ha entregado lo que yo necesito que me entregue y se va a ir. Entonces, Sí. esa parte también yo la he visto mucho, no en mi familia, no conmigo. Mi papá vive, gracias a Dios, tiene 97 años. Wow. Es, y mi madre, pues sí, murió de 65 años, pero bueno, ella, por ejemplo, murió de cirrosis sin ser alcohólica, sin tomar, pero pues ella tuvo atención en, pues ahora sí que darle una muerte digna, pues fue lo que hicimos, ¿no? Con los medicamentos hasta el último instante para que sufriera lo menos posible, porque sí es mucho sufrimiento cuando hay cirrosis. Y fíjese que ahí en esa parte del duelo, pues pasa mucho, eh, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, hay en el grupo, ¿no? Donde estoy, me tocó platicar con una muchacha, 22 años, empieza a vivir con la abuelita, de la abuelita sale mal, se va con la mamá, sale mal con la mamá, se va con el papá, se va con el papá, y estando con el papá en Estados Unidos 5 años, el papá muere. Y ella se regresa con la mamá, no coinciden con sus ideas y anda para todos lados, ¿no? O sea, con toda su familia está peleada. Y pues el problema es de que trae ese detalle de la muerte del papá, ¿no? Porque como no vivían con ella, el día que llega a vivir, se muere el papá 5 años después, y se queda como que en ese duelo, ¿no? Medio tremendo, pero sí está interesante, y afrontar eso, pues yo con la clase no es nada fácil, tenemos que leer mucho y sobre todo pues, adquirir la experiencia que nos comparten, ¿verdad? Gracias. Muy bien, Albert. Pau, adelante y luego escuchamos a Vero. Adelante, Pau. Ah, Listo. ay, ahí está, abre, allá, ahí está. Bueno, para mí quedó clara la clase. También, pues qué tan importante, ¿no? Es que nosotros dejemos que la persona empiece a sacar todos sus sentimientos, a validar, porque muchas veces llegamos a decirles, no, pues es que no te pongas así o X cosa, este, entonces es bien importante para validar. Yo un ejemplo, hace poco un miembro de mi familia pues perdió un miembro de su cuerpo. Y por quererlo consolar era como, no, pues no te pongas así, vas a poder seguir haciendo tus actividades. Y la persona sí se sentía triste, pues perdió un miembro de su cuerpo. Y yo le dije, no, pues es normal, sienta, si tiene que llorar, hágalo, llore, pues viva realmente la experiencia de eso, y con el tiempo, pues vamos a ir haciendo a que se acepte, ¿no? Que ya cuando sane la herida va a poder ir haciendo más cosas. Entonces, es bien importante que dejemos que las personas pasen el proceso y sientan si quieren llorar, si se sienten tristes, pues estar con ellos acompañándolos para que no caigan como en un estado de depresión. Y va a ser bien, importante por decir las frases, ¿verdad? Que también ya han venido mencionando.
lo siento mucho, no, no ayuda, no ayuda, por decir, en un proceso de duelo, este, donde tú estás, vas al funeral, estás en el velorio, tal vez a otro día te presentas al panteón para el servicio religioso y para llevar a cabo, ¿verdad? La entrega a la tierra a aquel cuerpo. Pero luego, eso de lo siento mucho, se desaparecen, o sea, ya no se sabe de las personas. Y las personas después que ya entregan, ¿verdad? A sus seres queridos, en ese sepulcro, pues van a pasar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces va a haber crisis, ¿verdad? Como estas de corto plazo, donde es importante, sumamente importante. Para mí es admirable, por decirla desde la creencia del catolicismo, es admirable el acompañamiento, como que le llaman el novenario, ¿verdad? Porque es un proceso terapéutico donde la persona está acompañada, donde no se siente sola, donde llora, ríe, pero hay ese acompañamiento y por lo tanto, pues y es un significado psicológico, importante porque son 9 días de una constante acompañamiento y eso es importante. Manuel, ¿quieres decir algo? Algo breve, nada más decir Sí, adelante, adelante. sí, acerca del novenario. En la fe cristiana existe lo que se llama servicios de consolación, solicitados por los Ok. mismos familiares, donde ya se habla de la persona que falleció, los mejores momentos, se ponen fotografías, se proyectan. Es un ambiente bonito, agradable y consolador, confortador en realidad. No es como el novenario, pero hace las veces de después de. Sí, Gracias. pero es un acompañamiento y a final de cuentas eso es lo que se ocupa, ¿verdad? Ahí creo que ya iría más congruente el lo siento mucho, ¿verdad? Porque aquí estoy presente, ¿verdad? Y no me pierdo ningún día y va a pasar el novenario y vendrán otras crisis que va a estar enfrentando. Aquí tienes mi número, quiero decirte que a la hora que se te ofrezca, puedes contar conmigo y ahí estás presente, presente, presente. Y vas avanzando. Vero, adelante, por favor. Sí está para. Sí, Sí, ya aquí la estoy. vimos. Adelante, Vero, por favor. Gracias. Bueno, yo lo que puedo, perdón, compartir y también lo que he visto a lo largo de todos estos años, tanto en el caminar en Cristo, am, algo que yo creo que es muy importante, bueno, al menos en la vida cristiana, como decían ustedes, y se decía en clases, el acompañamiento, ¿no? El que de verdad digas, el que no solamente se quede con que, ay, lo siento mucho, o el, ay, voy a orar por ti. Y, pero pues no, la Biblia dice, llora con los que lloran, ¿no? Y a veces ese, cuando estás acompañando no es tanto hablar, ni tanto decir, dando consejos o aquí o allá. No, simplemente es estar Ajá, ayudando. presente. Ujú. Eso es acompañar, eso es mostrar el amor de Cristo y todo. Y bueno, yo puedo decir, por ejemplo, hace unos 10 años, justamente, o ya para los 10 años, la mamá de mi mejor amiga falleció de un día para otro. O sea, un día la vemos, un domingo la vemos en la iglesia, nos dijo, a mí me dijo, tú vas a ir a donde íbamos, no me acuerdo dónde iban a ir a todos, ¿no? ¿Tú vas a ir? No, yo no. Ah, ok. O sea, platicamos un ratito y el lunes a las 10 de la mañana me dicen falleció. Y yo, ¿cómo si yo la vi ayer? No. Y ya después, pues mi amiga me contó cómo pasó, ¿no? La noche y todo. Entonces, no solamente fue el decirle lo siento mucho, sino que a veces uno no lo toma como que, ah, sí, el mérito, no, porque ella lo dice, ¿no? Que tú y tu familia estuvieron ahí conmigo y yo la verdad ni me acuerdo, pero sí fue de estar en pláticas con ella, perdón, mm, que pues como ellas sabían
em, no solamente había fallecido la mamá, sino que un mes antes se habían separado sus papás. Entonces No, fue como un doble duelo lo que sí estaba pasando. Que, o sea, se quedó a vivir sola, entonces fue un momento de acompañarla a comer, de ir con ella, de aquí, de acá. Obviamente también fue reforzarle la palabra y algo que a lo largo del tiempo se fue, que continuamente le estuvimos diciendo ya mi mamá y yo, porque pues ya había pasado tiempo, o sea, era decirle, ok, este, decirle, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que ya no publiques cosas en tus redes sociales como hablándole a tu mamá, como ujú, diciéndole, te extraño mucho, como así quisiera es. que estuvieras aquí. ¿Por qué? Porque espiritualmente te atas, o sea, la persona ya no está. Era una persona de fe, era una mujer de oración. Ella ya está en casa y no está preguntando si tú estás bien. Yo creo que ella está disfrutando la eternidad, está adorando al Creador, está viendo a Cristo cara a cara, que tú ni yo le topamos. Entonces, tú te estás atando, te estás acabando porque tú la quieres ver en todas partes. Entonces, lo mejor es, si quieres dedicarle que un post o algo, ¿sabes qué? Una, habla como, pues en tiempo pasado, de que agradezco a Dios por el tiempo de y así. Y creo que eso hace hasta un buen, ¿cómo se dice? Un memorial, ¿no? Un bonito memorial, porque recuerdas a la persona de fe. Y le digo, y si tú quieres como de repente, ay, es que le quiero hablar a mi mamá, cosa que pues no puedes, porque no puedes hablar a los muertos, pero sí le puedes decir a Dios, ¿no? Oye, yo no puedo hablar con ella, yo no tengo permitido hablar, pero tú sí. Tú sí Ujú, le puedes decir que yo la amo, tú sí puedes decirle que yo la extraño, tú sí puedes decirle que me hace falta y tú puedes suplir todas las necesidades que a mí me hacen falta, ¿no? ok, Y lo fue haciendo. Pero claro, o sea, lo hacía y al poco tiempo decía que tenía que hablar. Es que, o sea, llegó un punto que yo dije, no, ¿sabes qué? Pues tú pásalo, tú sabes, y ¿por qué lo digo? Porque a los años, pues falleció mi abuelo en el COVID, entonces también era un hombre de oración. Y justo el año pasado pasó lo de mi primo, que así, ¿no? Fue una muerte repentina. Y fue igual. Y me tocó poner en práctica lo que algún día yo dije, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Yo los extraño, ¿no? O sea, yo extraño a mi abuelo, porque él era un técnico de computación, todo así, un genio. Entonces, a mí se me complicaba un cable y yo le decía yo que lo arreglara. Este, pero yo le decía a Dios, yo no le puedo decir que lo extraño, pero tú sí le puedes decir que yo lo extraño. Tú sí puedes, decirle que lo amo todavía, ¿no? Y, y todavía me acuerdo de él, y como dicen, no es un dolor de que, ay, sí es un duelo y al mismo tiempo es una paz porque sabes dónde está y sabes que un día lo vas a volver a ver. ok. Entonces, es como esa paz que Dios te da, como dicen, hay tiempo Es, para todo y cada etapa la tienes que vivir, porque si no la vives, después la tienes que vivir y la vives al doble y así es, estás lidiando con procesos que no lidiaste en ese momento y estás lidiando con nuevos procesos y una nuevos carga. cambios. Entonces, tienes que vivir cada etapa, ¿no? Y hasta la palabra lo dice bien claro, como hay tiempo para todo. Y yo creo que, bueno, con lo de esta clase es, pues aprendí eso, ¿no? De que y seguir viendo que el acompañar no solamente queda en palabras, sino que es un proceso y que el duelo Acciones. no va, ajá, y que el duelo no va a tardar 3 semanas, ni un mes, puede tardar meses o años, pero todo, como creo que vi en una de
laminillas. Todo depende de cada persona y también todo depende de lo que tú hagas cada día. Porque si Así tú es. no quieres avanzar en ese proceso, en el pasar las diferentes etapas del duelo, pues te vas a estancar. Y es como mi amiga, o sea, ya sabe, ya pasaron 10 años, ya sabe, ha ido aquí, ha ido allá, ha ido con consejería acá. Y pues como dicen, realmente nadie le puede, o sea, decir, haz esto, hasta que ella no quiera, ¿no? Ujú. Y ahora con la Muy bien. inteligencia artificial, pues ahora ya ven que pueden poner a las personas, eh, Sí. ajá, entonces a veces como que es bueno, pero al mismo tiempo dependiendo si no has sanado, pues te va a pesar. Entonces creo que todo es así. Ok, Vero, gracias, gracias por lo que nos compartes. Vamos a concluir me voy a brincar estas láminas para llegar a la conclusión. Ahora, concluyendo, nos toca considerar la perspectiva de quienes acompañamos a otras personas en estos procesos de duelo. Van a hacer algunos ejercicios de tarea. Para ello, pues necesitamos identificar, importante en nuestra expertise como terapeutas, ser observadores, una atención plena. Aquí vamos a manejar el mindfulness, ¿verdad? También cuando estamos con alguna persona, una atención plena en el cual estamos nosotros escuchando a la persona, no solamente con nuestros oídos, lo estamos escuchando también con nuestros ojos a través del lenguaje corporal. Entonces, para ello necesitamos identificar, es decir, a través de estos ejercicios de observación, las pistas principales con las cuales podemos desarrollar un adecuado acompañamiento de cuidado y de consejo en las personas. Vamos a comenzar a destacar las metas, los contenidos, los métodos en tener en cuenta para luego concretar nuestra atención en alguna de las circunstancias graves de pérdida, de aflicción que se van enfrentando con frecuencia y que se requiere un acompañamiento adecuado. Cada persona es un mundo, cada persona desarrolla ciertas capacidades de resiliencia, de creencia de su fe, entonces, por lo tanto, vamos a tener un acompañamiento diferente. Y pues aquí les presentamos, en pocas palabras, en doblemente a generar el cuidado, que se elabore saludablemente el duelo, sería el siguiente. Principalmente ayudar, acompañar a las personas y a las familias a que aborden y resuelvan cualquier asunto por el cual estén pasando de duelo, especialmente en los casos de muerte, ¿verdad? De algún ser querido. Que puedan reorientarse, esperanzadamente en la vida como personas dentro de contextos familiares y comunitarios sobre la dinámica de las crisis de esta pérdida, de ese duelo. Nuestro acercamiento psicoespiritual puede caracterizarse con los principios, o sea, guías confiables para la guía que destacamos a continuación. Vemos este ejemplo, ¿verdad?, que nos pone Culver-Rus, en lo que habla ella del arte del buen morir, de lo que tiene que ver con la tanatología, la crisis, la negación, el enojo, la depresión, la aceptación, y a final de cuentas, cuando logra salir la persona, sale, ¿verdad?, con un transformado, sale con un aprendizaje, con una experiencia, con una trascendencia impresionante. Y pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Este acompañamiento, cómo es que se va dando. Aquí lo vemos como en un orden, ¿verdad? Pero de repente podríamos ver, por decir que entra a una etapa de depresión y luego podría regresar al enojo, podría regresar a la negación y puede entrar a un círculo vicioso. No quiere decir que de aquí va a brincar inmediatamente aquí, luego va a pasar para acá. Ciertamente, para llegar al aprendizaje, pues se necesita una aceptación, ¿verdad?, de lo que estamos
pasando de lo que se está viviendo. Y estas siguientes diapositivas les voy a tomar fotografía y se las mando para escuchar. Nos queda Ani y nos queda Carlos por participar. Nos gustaría, si gustan participar, que abrieran su micrófono y les escuchamos. Adelante. Bueno, Sí, Carlos, adelante. ¿qué tal? Buenas noches a todos. Feliz año atrasado. Adelante. Híjoles, creo que esta parte que habla de saber acompañar, creo que es algo que sinceramente no se ha, o por lo menos los lugares donde he estado no se ha, a lo mejor no se ha dado ese estudio o no se ha capacitado en esa parte, o si la han capacitado, la hemos descuidado, no sé. Creo que es algo que se debería de reforzar mucho en las iglesias, pero también es como si no te lo enseñaron, ¿cómo vas a hacer algo que no te enseñaron a hacer, ¿no? Ese acompañamiento, porque muchos, como bien lo decía, ¿no? Pensamos que, o al menos muchos pensábamos que un duelo solamente es que alguien se murió, pero no, como bien lo decía, puede ser que se quedaron, lo sacaron de un trabajo, que ya venía muchos años, puede ser que rompieron una relación, y lamentablemente tenemos pues muchos tabús, ¿no? Que un cristiano no puede estar deprimido. Incluso hay un himno con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Un himno que cantaban nuestros abuelitos, ¿no? Y decía que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste, ¿no? Y ese himno aplaudían, y un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste. Y yo decía, cuando llegué a mi adolescencia, dije, pues entonces no es un Dios que me entiende, ¿no? Pero creo que esta clase es muy importante. Yo lo tomo para mí, no para mi líder, yo lo tomo para mí, de qué importancia es eso de acompañar a alguien que acaba de romper una relación. Tengo un hermano que rompió una relación de 7 años con su novia, y, y son de esas veces que yo he dicho, Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé qué decir, no sé, o sea, reprendo el espíritu de depresión o qué hago, ¿no? Entonces, son de las veces que yo me he sentido impotente. O sea, ¿qué le dices a alguien que acaba de romper una relación de 7 años? ¿Qué le dices a alguien que te está contando, no sé, de un trauma, que le robaron el carro? ¿Qué haces con alguien que se está separando? Entonces, creo que esta clase me va, lo tomo como un reto personal para primeramente que Dios me ministre a mí y poder ministrar esto que nos están enseñando a los demás y no volverme a sentir así tan incompetente cuando alguien busque apoyo. Pues gracias, me gusta esta clase. Gracias, Carlos. Pues volvemos al inicio de la clase, ¿verdad? Dejar que Dios nos consuele ante cualquier crisis, dificultad, y así como Él nos consuela, nosotros también consolar a los demás. Ani, adelante, por favor. Ya con la participación de ella cerramos la clase. Ah, ok. Gracias, Ani. Dice que no puede hablar. Muy bien, pues entonces así concluimos la clase de hoy, terminamos este tema. Y les comentaba al inicio, la maestra que hoy pues tendría que estar con ustedes ha estado un poquito mal de salud. Esperamos que la próxima semana ya pueda estar mejor y pueda estar aquí con ustedes, la maestra Lupita. Pues primeramente Dios, que nos vemos en la siguiente clase. Ya tienen por ahí sus materiales, vamos a estarlos trabajando y yo creo que en el transcurso de este día o mañana vamos a estar mandando también al grupo herramientas que tienen que ver con este acompañamiento, ¿no? En un proceso de duelo o en un proceso de pérdida, en esta área de la tanatología. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Gracias, Gracias, igualmente. Manuel, por estar Gracias, con Adiós, buenas buenas nosotros. noches. noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias, maestro.